darle la bienvenida al candidato a la vicepresidencia, doctor José Manuel Restrepo. Bienvenido. Hola, Leonor, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? A todos ustedes, ¿cómo les ha ido? A todos los colombianos desde el exterior, gracias por su presencia. Amigos, aliados, aquí veo también muchos comprometidos con esta causa. Gracias por estar aquí. Gracias, doctor José Manuel. José Manuel, y bienvenido a este espacio donde los colombianos por fuera de Colombia están atentos a saber qué hay para ellos. Son temas puntuales. Vamos a tratarlos. Igualmente nos acompaña Bernardo Henao, quien va a hacer algunas preguntas a título internacional, y nuestra anfitriona, bienvenida. Qué gusto saludarte. Hola, Bernardo, ¿cómo estás? Magnífico que estés acá. Creo que la hoja de vida tuya es una hoja de vida excelente en todo lo que ha sido su formación como docente, en todo lo que ha sido su formación como ministro en dos cargos importantísimos, que fue el ministro de Comercio Exterior y el ministro de Hacienda. Creo que todos los pasos que ha tenido en las rectorías, en la universidad, en el CESA, en todos, han sido fenomenalmente acertados y por supuesto yo les conté ahora un poco a la audiencia cómo usted con su señora se confió y me pareció excelente cuando dio esa respuesta en una entrevista que le dieron de que se guiara la decisión para ser o no vicepresidente como compañero de fórmula de Abelardo de la Espriella en el tema de pedir que le diera sabiduría a mi Dios, y se le dio esa circunstancia y me encantó saber ese tema, que es creyente, que es practicante y que es una persona que como conservadora va a hacer un trabajo inmensamente grande de salir elegidos. Creo, y los felicito, han hecho una campaña, ese cierre fue fenomenal y hoy en día pues acá nos vamos a ocupar mucho de los temas que tienen que ver con de las relaciones internacionales y el manejo internacional, porque en el extranjero, los colombianos en el extranjero están en una expectativa muy grande y quieren saber mucho, y queremos comenzar para desarrollar el tema internacional. ¿Cómo sería la situación de ustedes de ser elegidos frente a la situación que se presenta actualmente en Venezuela? Primero decirles que estamos en un momento histórico. Hoy todos los colombianos en el exterior ya arrancaron a votar. Es muy importante participar. Es muy importante participar masivamente. Es muy importante decidir a conciencia, de manera responsable, de manera ilustrada, teniendo en consideración la problemática que vive hoy Colombia, que es un país que está sumido en una pandemia de criminalidad. Por donde yo recorro el territorio con el Tigre, lo único que encontramos es desolación, muerte, destrucción, preocupación, dolor, sentimiento. Y todo esto ha sido el resultado de haber conestado con los grupos criminales y al margen de la ley, de haber ensalzado a estos criminales, incluso en plaza pública, y haber intentado convertirlos en héroes de la sociedad al tratar de convertirlos en gestores de paz. Yo digo esto porque, claro, desde el exterior no se alcanza de pronto a sentir ese drama, pero el drama es impresionante. A mí me reciben en Popayán, en Pasto, en Cali, en Tuluá, en el Eje Cafetero, en Neiva, en Tolima, en la región Caribe, por donde yo voy, la gente llorando, preocupada, inquieta por la inseguridad. Por eso el mensaje del Tigre ha calado tanto, porque la gente sí está desesperada con el incremento del secuestro, del terrorismo, del narcotráfico, del microtráfico, de las ollas. La gente está de la extorsión, la gente está absolutamente conmovida con esto. En segundo lugar, aquí ha habido una nación que está sumida en la pérdida de integridad, en la corrupción, en la ausencia de principios y valores para el gobierno, para la ejecución de política pública. Y los colombianos están reclamando a gritos integridad, lucha activa contra la corrupción. Y por eso el Tigre, con su propuesta del bloque anticorrupción, de sistematizar y usar tecnología distribuida para todos los procesos de contratación, de hacer de la lucha anticorrupción una política de Estado, con participación de las IAS, con participación de la UIAF, con participación directa del presidente de la República, a través de ese bloque, pues eso cala en la sociedad. Está pidiendo a gritos esto a la sociedad.
Y lo tercero es que estamos sumidos en un país que desafortunadamente ha tenido un gobierno que lo único que ha generado es odio, resentimiento, en donde ha habido falta de ejecución, mucho bla, bla, bla o charlatanería, poca capacidad de resultados. Y obvio, la gente se siente derrotada y desmoralizada en el sentido de que los problemas sociales no solamente siguen vigentes, sino que se han multiplicado. La salud ya hoy en Colombia no llega para el 90% de pacientes que no tienen acceso a un medicamento completo. Las tutelas crecen de manera exponencial. El país no está atendiendo los servicios hospitalarios. El dinero no está llegando a los hospitales. Entonces hay una preocupación legítima en materia de salud. La hay también en la juventud, que quedó al garete, que votó por el gobierno actual, por un cambio que nunca se dio. Y hoy la juventud no tiene acceso a los subsidios de acceso a la educación superior. Hoy la juventud no tiene acceso a la educación. Hoy son 2.5 millones de ninis, jóvenes que ni estudian ni trabajan. En tercer lugar, la vivienda. Ya no somos un país de propietarios, tristemente. Hay que recuperar la idea de un país de propietarios. Destruyeron los subsidios de vivienda de interés social. Las familias se quedaron sin la posibilidad de acceder a vivienda. Parece como si el gobierno quisiera más bien pauperizar la economía, pauperizar la sociedad para controlarla políticamente. Y esto le podría agregar el drama de la mujer, que se siente atacada, donde hay violencia sexual y psicológica. Una mujer también que no tiene autonomía económica, un desprecio por los adultos mayores, un desprecio de que no es solamente darles un subsidio, que nosotros, claro, lo vamos a mantener y a incrementar. El problema es el desprecio como seres humanos. Fueron olvidados, desechados como si fueran muebles viejos. Hay que recuperar de nuevo ese compromiso. Lo mismo en el caso de los niños, que tienen que ser sagrados en nuestro país, de las familias como célula básica de la sociedad. Y en todo este marco, pues va a ser indispensable reactivar la economía, entender que Colombia sí tiene mucho para crecer, pero que no podemos seguir estatizando la economía, como proponen Cepeda y Petro, destruyendo la economía y con ello la iniciativa privada, atentando contra el mérito del que estudia, del que trabaja, del que hace empresa, del que genera empleo, del que hace la tarea. Hay que volver a recuperar el valor del mérito, del emprendedor, del independiente, del pequeño industrial. Y eso supone menos carga tributaria, menos carga regulatoria, menos carga energética y obvio un crecimiento mayor, pero no un crecimiento basado en la estatización, en el derroche de gasto público, en la destrucción de las finanzas públicas o en el sobreendeudamiento, sino en la inversión privada. Y la inversión privada tiene hoy el peor dato en más de 4 décadas en la historia del país. Si no tenemos inversión, no existe ninguna posibilidad de que el país prospere. Y la inversión que necesitamos es inversión privada. En ese orden de ideas, el mundo va a jugar un papel protagónico para lograr todo lo anterior. ¿Qué hemos dicho? Lo primero que tenemos que hacer es una buena gerencia pública y nosotros tenemos que llegar con una respuesta a las necesidades del colombiano que vive en el exterior y que se siente olvidado, huérfano, por unos consulados que no le responden, donde hay falta de servicio, donde hay falta de atención, donde a nadie le importa el ciudadano que vive en el exterior. Tenemos que recuperar embajadas que no se conviertan en espacios de burocracia internacional que no sirven para nada, donde nadie les exige nada. Y para eso se necesita una fórmula gerencial, maestro, una fórmula donde hay 2 personas que han gerenciado empresas, universidades, entidades del Estado, con capacidad de seguimiento y capacidad de exigencia a estos actores internacionales que representan supuestamente el país y que sobre todo deberían responder a los ciudadanos y que no lo hacen. En segundo lugar, se necesita una respuesta también a las necesidades de un país que tiene que proyectarse al futuro. Proyectarse al futuro significa un país con nuevas energías, en donde acerquemos oportunidades del exterior, inversión del exterior, energía eólica, solar, hidráulica, energía también nuclear, que aproximemos el país a las 4 revoluciones industriales, a nuevas tecnologías, a la reindustrialización, que aproximemos a Colombia a los desafíos que tenemos en materia de turismo sostenible,
que aproximemos a Colombia a la innovación, porque ese será el único camino para crecer más, que enamoremos al país de que habrá seguridad estratégica y que hay que recuperar relaciones internacionales. Y tú pones de presente el tema de Venezuela. Es la gran oportunidad para fortalecer de nuevo la relación con Estados Unidos y por la vía de Estados Unidos activar la democracia en Venezuela, activar las reglas de mercado en Venezuela y ser el gran inversionista en Venezuela de alimentos, elementos de aseo, elementos de subsistencia en esa recuperación de Venezuela. Eso solo es posible de la mano de los Estados Unidos. Y esa es nuestra convicción y decisión. Prioridad estratégica para mí como vicepresidente de la República es fortalecer de nuevo la relación con Estados Unidos y en particular hacerlo por la vía de cómo lograr recuperar la democracia en Venezuela y ser protagonista de la inversión de Colombia en Venezuela. Es la oportunidad de crecer un punto más de crecimiento en la economía colombiana y de activar el dividendo de todo lo bien que hicimos con la migración venezolana, sobre todo pensando en norte de Santander, Cesar, Magdalena, entre otros departamentos de nuestro país. Hablando desde acá, desde la ciudad de Nueva York, en Maybord Petit, y quisiera hacerle llegar una de las preguntas que más hemos logrado obtener el día de hoy, porque millones de colombianos en el exterior sostienen familias mediante remesas y muchos profesionales altamente calificados han inmigrado. Le pregunto, ¿qué políticas concretas impulsaría usted en un eventual gobierno para facilitar la inversión de esos colombianos que están en el exterior, reducir los obstáculos tributarios y promover el retorno del talento colombiano al país? Muy importante, el plan de Destrave y la reducción de carga tributaria para nueva inversión, confianza a la nueva inversión, seguridad jurídica, además de la seguridad física, incluso con modalidades como los contratos de estabilidad económica, pero también con modelos como las zonas económicas especiales, que permitan atraer inversión del exterior con tarifas reducidas en materia tributaria, nuevas grandes inversiones que proyecten este país hacia adelante. En ello va a ser fundamental el aprovechamiento de nuestra diáspora en el exterior. Ustedes van a ser no solamente embajadores, sino protagonistas de esa inversión desde el exterior, o por qué no, aliados, socios de actores internacionales que quieran invertir en Colombia. Para mí eso es absolutamente definitivo. Sectores claves, agroindustria, servicios basados en conocimiento, energía, turismo sostenible y todo lo que implique reindustrialización de Colombia. Aparte de infraestructura, aparte de minería y aparte de construcción. Quiere decir que va a haber un país ávido de recibir esto con un beneficio tributario. Y en segundo lugar, el plan de Destrave. Simplificar trabas, trámites, normas que le hacen la vida imposible a ese inversionista o colombiano o en el exterior. Y eso significa revisar, reestructurar, ajustar, minimizar espacios como INVIMA, ICA, superintendencias, notariado y registro, cámaras de comercio, ANLA, Saicoasimpro y muchas más entidades que le están haciendo la vida imposible al sector productivo y a esa inversión que queremos recibir en el país. Es inconcebible que en Colombia cada año se emitan 7,000 nuevas normas, 20 por día, una durante esta conversación. Eso no puede seguir en un país como este si quiere genuinamente atraer inversión y generar confianza. Doctor Restrepo, los colombianos en el exterior se sienten simplemente usados porque traen remesas y además en época de votación. Ellos quieren saber cómo ProColombia puede realmente tenerlos en cuenta y permitir que ellos se conviertan en aliados en todas esas elementos productivos, en todo lo que hacen. Igualmente, se sienten frustrados cuando vienen a Colombia y no pueden realizar ninguna transacción, no pueden ni siquiera tener una cuenta de ahorro ni una cuenta corriente porque no son residentes. Ellos además quisieran que a nivel nacional se hicieran unos acuerdos para que sus títulos puedan ser homologados, para los que ellos estudian puedan realmente estar en otro país o volver a Colombia teniendo toda esa profesión, todo lo que han estudiado. Esos colombianos quieren saber que en el exterior quieren saber que su gobierno piensa en ellos, en lo doméstico, en lo que les molesta cada día.
Es muy importante decir varias cosas de todo lo que has dicho. Lo primero es, las remesas han crecido de manera exponencial. Digamos, eso me parece que puede ser un activo que podemos aprovechar mejor, porque una remesa solamente convertida en consumo no es del todo útil. El propósito es cómo convertir las remesas en inversión. Y tenemos dentro de eso un plan alrededor de vivienda. Cómo fortalecer los incentivos para lo que se llama esa segunda vivienda, que entre otras podría tener especiales beneficios para esos colombianos residentes en el exterior que adquieran vivienda en Colombia. Para ese propósito, aquí va a haber una política específica. En segundo lugar, ya lo decía antes, embajadas y Procolombia. Yo creo que a Procolombia hay que darle una nueva dimensión, una Procolombia 2.0, que se convierta en un gran gestor, casi que en un banquero de inversión de proyectos que Colombia necesita desarrollar y tiene que salir a conquistar inversionistas a nivel internacional alrededor de esos proyectos. Allí los internacionales, los colombianos en el exterior serán muy importantes porque uno los va canalizando en esa dirección. Y ahí es donde entra el comportamiento de embajada. Las embajadas tienen que facilitar ese proceso, tienen que ser actores que motiven al colombiano en el exterior a ser parte de nuestro país, a ser parte de la inversión en nuestro país. Lo que pasa es que ustedes están acostumbrados a embajadores que poco o nada sirven, embajadores que realmente lo único que están haciendo es burocracia internacional. Y en tercer lugar, trámites. Todo eso que me dices, de cuentas, todo eso que me cuentas de títulos homologables. Mire, yo lo sufrí. Yo tuve que homologar mi título en el Reino Unido. Eso es una vergüenza. La cantidad de tiempo innecesario que uno malgasta en esa película no tiene presentación. Eso hace parte del plan de Straven. Lo mismo que el manejo de cuentas financieras. Esto hay que simplificarlo y hace parte de esa gran estrategia de simplificación de trabas y trámites que va a tener el país. Yo no podré admitir, como vicepresidente, lo que me sucedió a mí para lograr homologar un título de una de las universidades más importantes del mundo. Eso tiene que ser mucho más simple. Aquí no podemos seguir en esta película de hacernos o creernos más papistas que el Papa. Lo mismo pasa, por ejemplo, en el INVIMA, una autorización de un nuevo medicamento que ya tuvo registro allá en Estados Unidos o en Europa de la autoridad sanitaria, porque aquí vuelven y lo revisan como si supiéramos más de lo que estos otros ya hicieron a nivel internacional. Hombre, tenemos que ser más pragmáticos y más sensatos. Doctor José Manuel, le agradecemos mucho todo este tiempo que nos ha dispensado y que nos ha hecho esa radiografía de todas esas iniciativas que van a impulsar. Siempre estaremos agradecidos, siempre será bienvenido al programa. Quiero finalmente, simplemente porque me parece clave hacerlo, si es clave determinar de rehacer las relaciones con Israel y en esto mejorar la situación de las fuerzas militares nuestras, que sí me preocupa mucho y quisiera que cerrara con eso y nuevamente le reiteramos de todo el grupo nuestros agradecimientos. Voy a cerrar con eso y con otra cosa. Lo primero, yo como vicepresidente voy a conectar a la Cancillería con nuevas oportunidades en el mundo y lo voy a hacer abriéndole a Colombia nuevas opciones. Esta fórmula no tiene compromisos politiqueros con nadie, porque es una fórmula de independientes, un empresario y un académico. Y esta fórmula no tiene compromisos con ningún poder monopólico empresarial, porque aquí no vamos a responder a lo que el poder monopólico empresarial nos diga, sino vamos a responder a lo que el pueblo nos dice. Y el pueblo nos está reclamando que haya más oportunidades de inversión. Y yo estoy convencido de que para eso hay que fortalecer toda la relación de Colombia con Indoasia. Viene una gran apuesta en nuestro país con Indoasia. Y eso significa que aquí hay que avanzar sin miedo, sin ambajes y sin temores. Tenemos que hacerlo en países como Malasia, Indonesia, países como todo el sudeste asiático, Japón, entre otros países. Este país tiene que abrirse al mundo sin miedos. Si a un gremio no le gusta, digo yo, de malas, aquí tenemos que avanzar como país para atraer inversión. Y dos, tenemos que hacer un esfuerzo también por fortalecer la relación con el Oriente Medio. Esto es muy importante porque es un canal de conexión con el mundo. En ese orden de ideas, hay un país estratégico, clave,
que es Israel. El día 7 de agosto, en el gobierno de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo, se recupera la relación diplomática con Israel, se reinstaura el acuerdo de libre comercio con Israel. Es que no podemos ser tan insensatos, tan irracionales de destruir esa relación para la seguridad estratégica, para el comercio internacional, para la inversión en innovación, para el emprendimiento. De eso no cabe la menor duda. Entonces, nosotros vamos a empezar a abrir a Colombia al mundo y abrirle oportunidades a nuestro país. Y diciendo eso, mis queridos amigos, vuelvo sobre el punto original. Todo lo que he dicho hasta este momento es carreta. Si ustedes y nosotros no logramos que Colombia no caiga en el abismo de Cepeda, en el abismo de la destrucción institucional, de la destrucción de la democracia, en el abismo de la destrucción del modelo económico, en el abismo del odio y del resentimiento, en el abismo de acabar con la iniciativa privada, en el abismo de romper los pesos y contrapesos, del autoritarismo, de una constituyente que es un canto que termina destruyendo nuestra democracia. No podemos caer tampoco en una destrucción de valores y principios en nuestra sociedad. Ese no es el camino de seguir en una paz total que es un fracaso total y que solo genera impunidad. Por eso, amigos y amigas internacionales o de Colombia en el exterior, esto se soluciona con votos. Hay que salir a votar masivamente, a conquistar al amigo, al vecino que vive allá, al colombiano, al compatriota, a los que están viviendo cerca de nosotros o lejos de nosotros. La llamada es clave. Tienen una semana para votar. Hay que lograr que que en el exterior Colombia logre demostrar que con el Tigre hay una salida a este escenario, que hay una salida a la Colombia Milagro. Si ustedes lo logran en el exterior, aquí en Colombia lo vamos a conseguir. Y si logramos, como estamos convencidos, ganar en primera vuelta, mucho más importante, porque es un mensaje político, en el sentido de que Colombia se mamó del señor Petro y del señor Cepeda y que quiere construir un país realmente distinto, donde haya esperanza, donde no sigamos en la camorra del pasado, ni en el caudillo del pasado, de los caudillos del pasado. Nuevos liderazgos que proyecten un país para el pueblo colombiano y del pueblo colombiano. Así que los invito a votar masivamente, porque sin votos, sin ganar la elección, todo lo que hemos dicho no sirve realmente para nada. Así que hoy más que nunca tenemos que estar muy firmes, firmes por la patria en este momento desafiante de la vida del país. Doctor, una preguntita que están haciendo desde Europa, Francia e Inglaterra. ¿Usted tiene todos los testigos que se requieren para el día de las votaciones? Se hizo un esfuerzo monumental, más de 90.000 testigos. Obvio, nada será suficiente para el robo que seguramente algunos otros quisieran hacer. Pero de todas maneras, aquí la única manera de contrarrestar el robo o el fraude por la vía de la compra de votos, que seguramente se va a dar como se ha dado en elecciones atípicamente altas, sobre todo en el sur del país, es protegiendo a aquellos que sean testigos electorales los votos del Tigre. Yo sé que hay muchos jurados, hay muchos testigos, somos la campaña que más jurados y más testigos tenemos. Ya estamos empezando a tener información de lo que está sucediendo en Europa, en Australia, y es muy importante votar masivamente. La única manera de contrarrestar la compra de votos, las elecciones atípicas, sobre todo en el sur del país y en el suroccidente del país, y eventualmente en otros territorios de Colombia, es con votos. Así que yo espero que nos acompañen en esa dirección. Muchísimas gracias, doctor Restrepo. Muchísimas gracias, José Manuel. Leo, gracias. Un placer de verdad estar con ustedes. Que viva Colombia. Los queremos mucho. No los vamos a olvidar. Y ustedes serán el ejército del vicepresidente desde el exterior. Porque yo representaría a Colombia en el exterior en muchos escenarios internacionales y quiero tener mi ejército. Y mi ejército son mis colombianos en el exterior. Siempre los tendremos allí, de la mano del esfuerzo que yo voy a hacer. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.